Hola, buen día. Bienvenidos a la lista de reproducción de primera ley de la termodinámica, calor y trabajo. Este es el ejercicio número 13. El enunciado dice lo siguiente. 0.06 kilogramos de helio se expanden de manera isobárica a 101 kilopascales dentro de un cilindro con pistón de 29 centímetros de diámetro. El pistón comienza a 7 centímetros de distancia de la base del cilindro y termina a 14 centímetros sobre la misma. Durante el proceso, el delta U aumenta 15.100 joules y la temperatura va desde 25 hasta 75 grados centígrados. Calcule trabajo, calor y Cp del helio. Y bueno, ahora el procedimiento, vamos a establecer una serie de pasos los cuales vamos a seguir. El primero es analizar y establecer las ecuaciones que se van a utilizar. Después vamos a calcular los datos que hacen falta. Y el tercer paso es resolver siguiendo el siguiente orden. Primero se va a calcular el trabajo y el calor, después la capacidad calorífica y como cuarto paso tenemos al análisis. Vamos a interpretar qué nos dicen los datos de calor, trabajo y capacidad calorífica. Y bueno, el primer paso va a ser analizar y decidir qué vamos a hacer. W y trabajo varían en sus ecuaciones en función del sistema, entonces vamos a establecer el sistema y ver qué ecuaciones se van a utilizar. Y bueno, palabras clave y diagramas. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar a nuestro sistema. Aquí tenemos al pistón. Va a tener una temperatura de 25 grados centígrados. El gas helio va a tener un diámetro de 29 centímetros. Va a tener la longitud del pistón, van a ser 14 centímetros. Y la longitud del émbolo va a ser de 7 centímetros para el estado 1. En el estado 2, lo único que va a cambiar va a ser su temperatura, porque tanto como el diámetro como la longitud del pistón y del émbolo se van a mantener constantes. Eso es para el estado 2. La presión de los dos va a ser de 101 kilopascales. Y la delta U va a ser igual a 15.100 joules. Es el cambio que hay entre la U2 menos la U1. Por lo tanto, corresponde para ambos estados. Y bueno, una vez establecido el sistema, lo que vamos a hacer va a ser un análisis más específico de la información. Una de las palabras clave que nos dice es la expansión. Quiere decir que el volumen se va a hacer más grande. Por lo tanto, el volumen del estado 2 va a ser mayor que el volumen del estado 1. Se va a expandir. Isobárico quiere decir que la presión es constante. En este caso, la presión es igual a la atmosférica, debido a que los sistemas se encuentran en contacto con la atmósfera. Por eso, la presión era igual en ambos sistemas. Y bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, esta taza, la cual está en contacto con la atmósfera que está a su alrededor. Fórmulas a utilizar. En el caso del trabajo vamos a utilizar la siguiente. El delta del trabajo es igual a menos la presión por el área por la distancia. Presión por área también es fuerza. Por lo tanto, se va a utilizar esta fórmula, recordando que el trabajo también es una fuerza por distancia. Aquí tenemos nuestro despeje. Presión por área es fuerza. En el caso del calor, se va a utilizar la fórmula de la primera ley de la termodinámica, donde tenemos que el cambio de energía interna va a ser igual al delta del trabajo más el delta del calor. Despejando para calor tenemos que a la energía interna se le va a restar el delta del trabajo. La fórmula del área es para el pistón, suponiendo que este tiene fórmula circular. Para el Cp vamos a tener una consideración. Debido a que el delta de temperatura es muy pequeño, se va a utilizar la fórmula de calor específico, que es la siguiente. Cp es igual al delta de calor entre la masa por el delta de temperatura.
El segundo paso va a ser resolver las ecuaciones. Recuerda que lo primero que se tienen que hacer es sacar el área del pistón, después sacar trabajo y a su vez sacar calor y al final sacar CP. Pero antes de todo hay que realizar conversiones si es que se requieren. Tenemos que unificar sistemas, ya sea en internacional o en inglés. Para fines de este video se utilizarán datos del sistema internacional. Y lo primero que se va a hacer convertir. Por ejemplo, el dato de la distancia lo teníamos en centímetros, ahora lo tenemos en metros. Y el radio son 14.5 centímetros debido a que dividimos 29 centímetros entre 2. Lo pasamos a metros. Ahora podemos determinar el área. Simplemente multiplicando pi por radio al cuadrado. Tenemos un área de 0.0661 metros cuadrados del pistón. Bueno, en el trabajo ya podemos obtener el trabajo porque tenemos la presión atmosférica, recordando que es un sistema isobárico donde la presión no cambia. Tenemos nuestra área y tenemos nuestra distancia. Entonces quiere decir que vamos a tener un trabajo negativo que va a ser 0.4673 kilopascales por metro cúbico. Kilopascales, metro cuadrado y metro se hace metro cúbico. Entonces, kilopascal por metro cúbico son kilojoules, unidades de energía. Y bueno, ya en la resolución, en el caso del calor, vamos a hacer uso de la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Y la despejamos para calor. Entonces nos dice que va a ser una resta entre la energía interna menos el delta del trabajo. La energía interna, el cambio de la energía interna, se obtuvo del problema y el delta del trabajo se obtuvo del procedimiento anterior. Como era negativo, al hacer uso de la ley de los signos tenemos positivo. Ambos son joules, por lo tanto es posible sumarlos. Y nos da un valor de 15.567.3 joules. En el caso del CP, vamos a hacer uso de esta fórmula, el cual es igual al delta Q entre la masa por el diferencial de temperatura. Si nosotros quisiéramos resolver esta ecuación, lo que haríamos es separación de variables. Pasamos este para acá y dejamos el delta Q sobre la masa. Integramos y sacamos las constantes, como el CP y la masa. Vamos a integrar desde calor 2 a calor 1 y de 75 a 25 grados centígrados. Sin embargo, el cambio de temperatura es mínimo, por lo tanto se va a utilizar la fórmula de calor específico. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a sustituir datos. Tenemos el delta Q, que lo obtuvimos hace un momento, la masa que se obtuvo el problema y las diferencias de temperatura. Nos da un valor de 5189.1 Joule sobre kilogramo por grado centígrado. El grado centígrado se podrán estar preguntando por qué se está utilizando si normalmente en termodinámica se utiliza el Kelvin. En este caso no hay tanto problema, por lo siguiente. Bueno, vamos a tener las equivalencias de grado centígrado a Kelvin, solamente se le suma 273.15 al grado centígrado. Y si nosotros hacemos una resta de 75 menos 25 es 50. Y si lo hacemos también en Kelvin, nos va a dar un valor de 50. Por lo tanto, en este caso, cuando es una diferencia de temperaturas, es indistinto si se utiliza el grado centígrado o el Kelvin. El tercer paso es la interpretación. ¿Qué me dicen del sistema las respuestas obtenidas? ¿Qué deduzco de ellas? Bueno, en el caso del trabajo, podemos darnos cuenta que tenemos un valor negativo. Un valor negativo nos dice que el sistema fue quien realizó el trabajo. Quiere decir que la transferencia de energía se dio de adentro hacia afuera. Un calor negativo. Por lo tanto, deberíamos tener una entrada de calor. Por lo tanto, Q debería ser positiva. Y como podemos darnos cuenta, Q sí es positiva, por lo tanto sí se cumple. Entra calor al sistema y sale en forma de trabajo. En el caso del CP, el CP nos indica la cantidad de calor que el sistema va a requerir para subir 1 grado centígrado su temperatura por kilogramo de masa. Quiere decir que si nosotros requerimos
subir 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de helio, vamos a requerir 5189.1 joules de energía.